Los criminales fugados secuestraron a Ronda Rousey y firmaron inmediatamente su propia sentencia de muerte. Pensaban que habían atado a una mujer indefensa, pero no sabían que era campeona de la UFC y maestra en artes marciales. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este video. La noche había caído sobre la prisión de máxima seguridad con un peso insoportable, como si las paredes de hormigón y acero retuvieran no solo a los hombres encerrados dentro, sino también a cada suspiro del aire. El silencio era denso, casi absoluto, interrumpido de vez en cuando por el crujido metálico de una puerta que se cerraba en algún pasillo lejano, o por el eco de unas botas que resonaban en los corredores. Afuera los reflectores giraban en círculos interminables, cortando la niebla que se arremolinaba alrededor del muro perimetral como un sudario fantasmal. Los guardias en las torres bostezaban, confiados en la rutina, sin saber que esa noche, bajo sus propias narices, se gestaba un movimiento más fuerte que cualquier alarma. En una de las celdas más oscuras, 6 hombres aguardaban con los músculos tensos y la mente fija en un único objetivo: escapar. Habían planeado cada detalle durante meses, hablando en susurros, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra, aprovechando cada descuido de los guardias y cada grieta en el sistema. El líder Carter Doyle se mantenía sentado en su catre con una calma estudiada. Era un hombre de rostro duro, marcado por las arrugas de la violencia y de la cárcel, pero sus ojos brillaban con una intensidad que aún imponía respeto. Había sido jefe de pandillas de ladrones armados, un hombre que dirigía a sus secuaces como un general en campaña. Sin embargo, lo que más lo movía aquella noche no era la libertad misma, sino la necesidad de demostrar que todavía era el hombre temido y respetado que había sido. A su lado, como una sombra corpulenta, se hallaba O'Rourke. Sus brazos eran como vigas de acero, su cuello ancho como un tronco de árbol, y su confianza provenía de saber que con un abrazo de oso podía aplastar a cualquiera. Nunca había necesitado inteligencia. La brutalidad le bastaba. Cada vez que hablaba lo hacía con voz grave, como un trueno contenido, y los demás preferían no discutir con él, porque sabían que detrás de cualquier palabra suya podía venir un golpe que dejara sin aire. Unos pasos más atrás, en el rincón de la celda, se mantenía en silencio el hombre al que llamaban Graves. Nadie sabía con certeza si ese era su verdadero nombre, pero nadie se atrevía a preguntarlo. Su mirada helada hablaba de un pasado manchado de sangre. Se rumoraba que había servido en guerras que los periódicos jamás habían nombrado, que había matado en países que ni siquiera aparecían en los mapas escolares, y que una vez regresado no supo hacer otra cosa que seguir matando. No reía, no mostraba rabia, no hablaba salvo cuando era absolutamente necesario. Era el tipo de hombre que podía degollar a otro y dormir luego como un niño. El cuarto integrante, Jenson, contrastaba con la frialdad de Graves. Sus ojos brillaban con el fuego incontrolable de la locura. No era disciplinado ni calculador. Era un depredador que encontraba diversión en el dolor ajeno. Podía pasar de la risa histérica a la furia más sangrienta en un parpadeo. Incluso Carter, que se consideraba capaz de controlar a cualquiera, sabía que Jenson era un riesgo constante, un perro rabioso difícil de atar. Los dos últimos eran los más jóvenes, Mason y Burke. Habían llegado al crimen buscando emociones, dinero rápido y respeto, pero no tenían ni la dureza ni la disciplina de los demás. Eran imitadores, lobos que aún no habían aprendido a cazar. Seguían a los mayores porque necesitaban sentirse parte de algo, aunque en su interior el miedo los dominaba. Aquella noche iban a descubrir demasiado tarde que el mundo real no perdona a los aprendices. El plan comenzó con una pelea en el comedor. O'Rourke y Jenson iniciaron el espectáculo. Gritos, sillas volando, un guardia tratando de separarlos y recibiendo un puñetazo en la mandíbula que lo dejó tendido.
El caos se propagó de mesa en mesa, y mientras los centinelas corrían a contener la trifulca, Carter y Graves se movieron como sombras. Graves sacó de su colchón una barra afilada de metal que había estado ocultando por semanas. Con la precisión de un carnicero, hundió el improvisado puñal en el cuello de un guardia antes de que éste pudiera gritar. Otro, que intentó usar su radio, fue recibido con la fuerza brutal de O'Rourke, que le estrelló la cabeza contra los barrotes hasta dejar el suelo teñido de rojo. El ruido de la sirena no tardó en desgarrar la noche, pero para entonces los 6 ya corrían por los pasillos, abriendo cerraduras con ganchos improvisados y cuchillas robadas. Pasaban como sombras, invisibles a pesar del estrépito, impulsados por la adrenalina y la certeza de que no habría una segunda oportunidad. Cuando llegaron al patio, los reflectores ya barrían la oscuridad como cuchillas de luz. La lluvia empezaba a caer, espesa y fría, y los perros ladraban en la lejanía. Sin embargo, la fortuna estaba de su lado. En el taller de mantenimiento, un camión esperaba con las llaves aún en el contacto, cortesía de un guardia que Mason había comprado con cigarrillos y promesas de más dinero. Subieron de un salto, jadeando, y en cuestión de segundos el motor rugió con un bramido que se confundió con el ulular de la alarma. Atravesaron la verja exterior, saltaron sobre la tierra húmeda y se perdieron por un camino secundario antes de que los focos de los helicópteros alcanzaran el horizonte. La prisión quedó atrás, envuelta en caos, mientras la oscuridad del campo abierto los recibía como un vientre inmenso. Dentro de la cabina del camión, el aire estaba cargado con la mezcla de sudor y euforia. O'Rourke reía a carcajadas, golpeando el techo con el puño, mientras Jensen gritaba obscenidades al aire. Mason y Burke reían nerviosos, más por alivio que por convicción. Carter, en cambio, los calló con un grito. Les recordó que la verdadera batalla apenas empezaba. No tenían comida, ni dinero, y al amanecer la cacería policial sería implacable. Graves no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en la carretera, como si ya calculara cada movimiento de la noche siguiente. El camión avanzó durante kilómetros, hasta que el rugido del motor se transformó en un ronquido moribundo. El indicador de gasolina marcaba vacío. Detuvieron el vehículo en un camino de tierra, rodeado por la espesura del bosque. Sabían lo que había que hacer. Rompieron los faros, prendieron fuego al camión y se internaron entre los árboles. El humo ascendió en la oscuridad como un faro para los perseguidores, pero Carter confiaba en que la espesura del bosque los protegería por algunas horas. El grupo marchó en fila, con Carter al frente y Graves cubriendo la retaguardia. El barro se pegaba a sus botas, las ramas arañaban sus brazos y rostros, y el frío calaba hasta los huesos. Mason empezó a quejarse del hambre. Burke maldijo en voz baja, y hasta O'Rourke murmuró algo sobre buscar un animal para cazar. Pero Carter los detuvo con una orden seca: seguir caminando. No podían arriesgarse a encender más fogatas ni a quedarse quietos. La prioridad era alejarse, esconderse, sobrevivir. La madrugada los alcanzó con un cielo plomizo, apenas roto por el tenue resplandor del amanecer, filtrándose entre los árboles. El cansancio era palpable, y cada mirada lanzada entre ellos revelaba la fragilidad de su unión. No había amistad, solo conveniencia. Eran 6 bestias liberadas, obligadas a convivir en la selva, donde tarde o temprano alguno enseñaría los dientes al otro. Fue entonces cuando Carter, al frente de la fila, divisó algo más allá de los arbustos: una carretera estrecha, abandonada, que cruzaba el bosque como una cicatriz olvidada. Levantó la mano para que se detuvieran, y todos se agazaparon entre la maleza, expectantes. El murmullo de un motor se acercaba. La oportunidad, pensó Carter, había llegado. Y lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Graves con sus ojos de depredador, era que la carretera no solo les traería alimento y transporte. Estaba a punto de ponerlos cara a cara con una mujer
que cambiaría la naturaleza de su huida para siempre. Era la primera vez desde que escaparon que Carter sonrió con auténtico entusiasmo. Se avecinaba una presa fácil, pensaban. No podían imaginar que, en realidad, estaban tendiendo una trampa para ellos mismos. El amanecer trajo consigo un aire húmedo y frío que se colaba entre los troncos del bosque y calaba los huesos de los fugitivos. Llevaban horas caminando desde que habían abandonado y prendido fuego al camión, con el humo elevándose como un faro inevitable para los sabuesos que tarde o temprano saldrían a perseguirlos. Sus cuerpos estaban exhaustos, las ropas sucias y empapadas de sudor, y la primera euforia del escape se había desvanecido, sustituida por la incomodidad de la incertidumbre. A cada paso, las ramas crujían bajo sus botas, y la maleza les arañaba la piel, como si el bosque mismo quisiera recordarles que no eran bienvenidos. Mason gemía con cada piedra que se le incrustaba en las suelas. Burke mascullaba maldiciones en voz baja, y hasta el corpulento O'Rourke comenzaba a resoplar de cansancio, malhumorado por el hambre que le retumbaba en las tripas. Carter mantenía el paso firme, siempre al frente, ocultando su propio agotamiento detrás de una máscara de determinación. Graves cerraba la marcha, en silencio, con la mirada clavada en la espesura, como si esperara que de pronto los árboles mismos vomitaran una patrulla de guardias armados. El grupo era un conjunto de tensiones a punto de estallar. Jensen caminaba un poco adelantado, girándose de vez en cuando, con esa sonrisa torva que no tranquilizaba a nadie, y lanzando comentarios sobre cómo sería divertido atrapar a algún caminante solitario para jugar con él antes de matarlo. Carter lo mandó callar en varias ocasiones, pero Jensen se limitaba a reír, a veces enseñando los dientes como un perro rabioso. Burke lo miraba con temor, Mason con fascinación, y O'Rourke con esa mezcla de fastidio y admiración que se tiene hacia un loco demasiado peligroso como para desafiarlo abiertamente. Fue Carter quien primero divisó la franja gris del asfalto entre la maleza. Se detuvo en seco, alzó la mano para que todos callaran, y se agachó entre los arbustos. Ante sus ojos, una carretera secundaria cortaba el bosque como una cicatriz olvidada por el tiempo. No había señales de tráfico, ni postes de luz, solo el pavimento agrietado cubierto por hojas muertas. Y entonces se escuchó el ronroneo grave de un motor acercándose, cada vez más cercano, constante y regular. Los fugitivos contuvieron la respiración. En ese sonido oyeron la promesa de salvación, transporte, provisiones, una oportunidad de huir más lejos del cerco que pronto se cerraría. Carter sonrió con esa expresión torcida que a sus hombres siempre les pareció más una amenaza que una muestra de alegría. Con gestos rápidos ordenó a cada uno tomar posición. O'Rourke, con un gruñido, arrastró un tronco caído hasta el medio del camino, un obstáculo suficiente para obligar a cualquier conductor a frenar. Mason y Burke se escondieron tras los árboles, nerviosos, con piedras en las manos, como si creyeran que podrían usarlas para defenderse de lo que fuera a venir. Graves se deslizó en silencio hacia la sombra de unos arbustos, casi invisible, sus ojos fríos como cuchillas observando el escenario. Jensen lamía el filo de su navaja, los ojos ardiendo de excitación, murmurando palabras incomprensibles para sí mismo. El motor se acercó, y al cabo de unos segundos apareció un viejo pick-up de pintura deslucida, pero bien cuidado. El vehículo avanzaba sin prisa, con el murmullo tranquilo de quien no teme a nada. En la cabina iba una mujer, sola, con el cabello recogido en una coleta y la postura relajada. En la parte trasera del vehículo se apilaban varias cajas con botellas de agua, alimentos y lo que parecía una bolsa deportiva pesada. A los ojos de los fugitivos era como si la fortuna misma les hubiera tendido una mano generosa. Una mujer indefensa, provisiones abundantes, y un vehículo que podría llevarlos a kilómetros de distancia antes de que las patrullas cerraran el cerco.
Era demasiado tentador como para dejarlo escapar. El pickup se encontró con el tronco atravesado en el asfalto y redujo la velocidad, levantando una nube de polvo húmedo a su alrededor. La mujer frunció el ceño al ver el obstáculo y pisó el freno. Los neumáticos chirriaron suavemente contra el pavimento mojado. Entonces, como animales saliendo de sus madrigueras, los hombres emergieron de entre los árboles. Jensen fue el primero en saltar frente al vehículo, golpeando el capó con la palma de la mano mientras gritaba obscenidades. Mason y Burke salieron de sus escondites, tratando de parecer más peligrosos de lo que eran, y Carter avanzó lentamente, con esa calma que siempre le daba autoridad. O'Rourke se abalanzó sobre la puerta del conductor, tirando con su fuerza bruta hasta arrancarla y sacando de un tirón a la mujer. Ella tropezó ligeramente, pero recuperó el equilibrio de inmediato. Su rostro permaneció sereno, sin un atisbo de pánico. Mason la llamó campesina entre risas, y Burke se unió con burlas torpes. Carter levantó la mano para imponer silencio y habló con tono suave pero implacable. Les informó que necesitaban su camioneta, su comida y probablemente también su compañía. La mujer lo miró con ojos serenos, sin pronunciar palabra. Fue entonces cuando Jensen se acercó con su cuchillo en la mano, apretándolo contra el brazo de la desconocida con una sonrisa depravada. Esperaba verla suplicar, llorar, gritar, pero lo que encontró fue un par de ojos fríos que lo observaron sin temor. Eso lo irritó, aunque no tanto como a Carter, que percibió un detalle que pasó inadvertido para los demás. Aquella calma no era la de una víctima resignada, sino la de alguien que calculaba, que medía cada movimiento y cada respiración. La obligaron a internarse con ellos en el bosque, llevando el botín en el pickup hasta una construcción abandonada que Carter recordaba de su juventud. Un viejo granero en ruinas, olvidado en un claro entre árboles. El camino fue tenso. Mason no dejaba de empujarla con el cañón de una escopeta robada, como si necesitara recordarle a cada paso que era prisionera. O'Rourke mascullaba sobre lo bien que dormiría después de una comida decente. Jensen se adelantaba y retrocedía como un lobo ansioso, murmurando promesas crueles. Burke apenas lograba disimular el temblor de sus manos. Graves, en cambio, caminaba detrás de todos, en silencio, pero cada cierto tiempo giraba la cabeza hacia la mujer con una mirada que no era de burla, sino de cautela. Cuando llegaron al granero, la escena parecía salida de un cuento macabro. Las paredes de madera estaban inclinadas, cubiertas de musgo, y el techo presentaba agujeros por los que se colaba la luz de la luna en haces plateados. El aire estaba impregnado de olor a humedad, heno podrido y óxido. Carter ordenó atrancar la entrada con el mismo tronco que habían usado para la emboscada. Burke encendió una pequeña fogata con ramas secas recogidas en el camino, y pronto un resplandor anaranjado iluminó los rostros tensos de los fugitivos. La mujer fue empujada contra una de las vigas centrales. Mason, con torpeza, la ató con una cuerda rescatada de un polipasto oxidado. Los nudos eran fuertes, pero mal hechos, demasiado apretados en algunos lugares y flojos en otros. Ella no protestó ni se resistió. Se limitó a observarlos uno por uno con esa calma inquietante, como si estuviera clasificándolos en su mente. Jensen no soportó aquella mirada y se agachó frente a ella, jugando con su cuchillo. «No pareces asustada», le susurró con una mueca torcida. «Deberías estarlo». Ella lo contempló sin apartar los ojos, sin responder, y esa indiferencia fue como una bofetada para él. Le cruzó la cara con la mano, esperando un grito o una maldición, pero ella se limitó a girar el rostro y luego a mirarlo de nuevo con la misma serenidad implacable. Aquello lo desquició. Carter lo apartó de un empujón y le ordenó que la dejara en paz por el momento. Los hombres se reunieron cerca del fuego. Hablaban de sus próximos pasos, de si convenía asaltar alguna gasolinera o esconderse hasta que el ruido de la persecución amainara.
Sus voces eran bajas, cargadas de tensión. Cada uno tenía su propia idea, y el consenso parecía imposible. La mujer escuchaba en silencio, memorizando no solo las palabras, sino también las fricciones que ya comenzaban a fracturar al grupo. Había aprendido a leer a sus rivales en un ring, a detectar debilidades en la forma en que respiraban o en cómo miraban. Estos hombres, por muy armados que estuvieran, no eran distintos. La noche avanzó, el fuego chisporroteaba y los grillos afuera marcaban un ritmo inquietante. Los fugitivos se movían inquietos, algunos lanzando miradas hacia la mujer atada. Ella permanecía inmóvil, serena, los ojos fijos en las llamas, como si las sombras le susurraran un plan. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero al arrastrarla a aquel granero, al pensar que habían capturado a una víctima indefensa, lo único que habían hecho era firmar su propia condena. Porque aquella mujer no era una campesina, ni una viajera indefensa. Era Ronda Rousey, campeona de artes marciales, forjada en el dolor y el combate. Y aunque sus manos estuvieran atadas y sus captores se sintieran poderosos, ella ya había comenzado a decidir la manera exacta en que cada uno de ellos caería. La oscuridad se había adueñado por completo del claro donde se levantaba el viejo granero, y la madera carcomida de sus paredes crujía con cada ráfaga de viento como si el edificio se quejara de albergar semejante reunión de sombras humanas. Dentro el fuego improvisado con ramas húmedas crepitaba a intervalos, dejando escapar humo espeso que impregnaba el aire de un olor a ceniza y podredumbre. El calor del fuego apenas alcanzaba a espantar el frío que descendía de las rendijas del techo, pero la tensión en el ambiente era tan fuerte que nadie parecía sentir la temperatura. Los 6 hombres se habían repartido alrededor de las llamas con sus armas cerca, mascullando planes a medias, vigilando cada movimiento de los demás, y volviendo la vista de vez en cuando hacia la mujer atada a la viga central, cuya figura permanecía inmóvil en la penumbra. Ronda estaba allí, con los brazos tirantes y la cuerda hundiéndose en su piel. Mason había apretado los nudos con la torpeza del miedo, convencido de que mientras más fuerza aplicara, más segura estaría su presa. El resultado eran marcas rojas que surcaban los brazos de la mujer, pero también imperfecciones en los amarres, pequeñas holguras que solo alguien con paciencia y experiencia podría aprovechar, y Ronda tenía ambas. Se mantenía quieta, respirando con ritmo controlado, observando a cada uno de sus captores como si fueran piezas de un rompecabezas que ya empezaba a ensamblar en su mente. El fuego iluminaba los rostros tensos de los fugitivos, y en esa luz temblorosa se reflejaban no solo el cansancio y el hambre, sino también las primeras fisuras de la desconfianza. Carter trataba de mantener el control, de imponer silencio con la mirada o con un gruñido bajo, pero cada vez que lo hacía, Jensen respondía con una sonrisa torcida, como un niño que disfruta desobedecer. O'Rourke masticaba trozos de pan duro rescatado de la bolsa del camión y se quejaba de la escasez de alimento. Su voz grave resonaba como un tambor. Mason y Burke cuchicheaban entre sí, hablando de lo cerca que podían estar los perros rastreadores, y Graves, siempre en silencio, vigilaba desde la sombra como si fuese una estatua armada, con ojos que nunca parpadeaban. Ronda analizaba cada gesto. Había aprendido a hacerlo en el tatami, en la jaula, en escenarios donde un error podía costar la derrota. Sabía distinguir la arrogancia que oculta inseguridad, como en el caso de Carter, que necesitaba reafirmar su autoridad a cada instante. Reconocía la brutalidad instintiva de O'Rourke, tan dependiente de su cuerpo que carecía de reflejos mentales. Veía la locura caótica de Jensen, un hombre sin disciplina, fácil de manipular con provocaciones, y reconocía también a los 2 más jóvenes, Mason y Burke, cuya fragilidad era evidente en los temblores de sus voces
y en la forma en que miraban a los mayores, buscando aprobación. Solo Graves se mantenía distinto, un bloque sólido, frío, que representaba el verdadero peligro. Inchatenar. No porque gritara, sino porque no necesitaba hacerlo. Jenson se levantó de pronto, incapaz de soportar el silencio de la mujer. Caminó hasta ella con pasos nerviosos, girando el cuchillo entre los dedos como si jugara con un juguete. Se agachó frente a ella y la observó a los ojos. ¿No vas a decir nada? ¿Ni una sola palabra? ¿Ni siquiera un ruego? La sonrisa que se estiraba en su rostro era tan amplia que parecía deformarlo. Rhonda no respondió, ni siquiera pestañeó. Esa mirada suya, calmada, era como una bofetada invisible. El silencio lo desquició. La golpeó con la mano abierta en el rostro. Un golpe rápido, buscando quebrar su calma. Ella giró la cabeza por la inercia del impacto, pero volvió a mirarlo con la misma serenidad gélida. Jenson retrocedió un instante, sorprendido, antes de enfurecerse aún más. Carter intervino de inmediato. Se levantó de su sitio, tomó a Jenson por el hombro y lo apartó con un empujón brusco. Ella está viva porque yo lo digo. Y se queda así hasta que yo lo decida, gruñó con voz baja pero cargada de acero. El loco siseó como un animal, con ganas de lanzarse de nuevo contra ella, pero el cañón del arma de Carter apuntando a su pecho lo detuvo. La tensión se mantuvo unos segundos en el aire, pesada como plomo, hasta que Jenson dio un paso atrás y escupió al suelo, gruñendo maldiciones. La hoguera crepitó, llenando el silencio. Burke sacó fuerzas para reprochar a Mason lo mal que había encendido el fuego, y ambos discutieron en susurros, demasiado cansados y asustados para alzar la voz. O'Rourke bufó como un toro, cansado de tanto parloteo, y Graves, imperturbable, ajustó el arma que llevaba apoyada en las rodillas, sin dirigir palabra. El grupo estaba roto. Lo único que los mantenía juntos era la figura de Carter, cuya sombra se proyectaba sobre la pared inclinada, como si fuese un titiritero que apenas conseguía que sus marionetas obedecieran. Rhonda había estado moviendo discretamente las muñecas, aplicando tensión en un ángulo y luego relajando, repitiendo la operación como un metrónomo invisible. Las fibras de la cuerda crujían casi imperceptiblemente, aflojándose poco a poco bajo la presión constante. Sus brazos ardían, la piel estaba en carne viva, pero ella conocía el dolor y sabía transformarlo en paciencia. No había prisa, porque cada segundo de espera trabajaba a su favor. Los fugitivos estaban hambrientos, agotados, desconfiaban entre sí. Cada minuto que pasaba los debilitaba más que a ella. La primera chispa de conflicto serio no tardó en llegar. O'Rourke reclamó por la comida, diciendo que los víveres que habían arrebatado del pick-up no serían suficientes si tenían que esconderse mucho tiempo. Mason intentó responderle, pero el gigante lo mandó callar con un rugido. Jenson, aún rabioso, saltó a la discusión, exigiendo que dejaran de preocuparse por comida y que se divirtieran con la mujer antes de que la policía los cazara. Burke estalló contra él, acusándolo de ponerlos en riesgo. Carter levantó la voz por encima de todos, imponiendo silencio a la fuerza. El eco de su grito retumbó en las tablas del granero, pero incluso él notó que ya no tenía el mismo peso que antes. Fue entonces cuando Rhonda decidió dar el primer golpe. Con un movimiento preciso y repentino, liberó sus manos de los nudos debilitados y se lanzó hacia adelante. La sorpresa fue absoluta. Sus dedos de hierro atraparon la muñeca de Jenson, aún sosteniendo el cuchillo, y con un giro brutal la torció hasta que se escuchó un chasquido seco, como la rama de un árbol partiéndose. El grito del loco desgarró el aire, un alarido animal que heló la sangre de todos. Antes de que reaccionaran, Rhonda giró sobre sus caderas, usando su propio cuerpo como palanca, y lanzó a Jenson contra el suelo con una técnica perfecta de judo. El cuchillo rodó fuera de su alcance,
tintineando en la madera. Mason, movido más por instinto que por valentía, se abalanzó hacia ella. Rhonda lo recibió con un barrido de cadera, proyectándolo contra el suelo. El muchacho cayó de espaldas con un golpe que le arrancó el aire de los pulmones. Ella no lo dejó recuperarse. Lo atrapó con un estrangulamiento limpio, presionando con precisión hasta que perdió el conocimiento en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos anteriores. O'Rourke se levantó con un rugido, listo para lanzarse contra ella, pero Carter lo detuvo con un grito autoritario. El líder, con el arma en la mano, apuntó directamente a la cabeza de Rhonda. Sus hombres miraban sin saber qué hacer, paralizados entre el miedo a la mujer que acababa de desarmar a 2 de ellos en menos de un minuto y el miedo a la pistola de Carter. Rhonda, respirando con calma, levantó la mirada hacia él. El cañón estaba a centímetros de su frente, pero ella no mostró temor. Carter, consciente de que matarla significaría perder una carta que aún no había jugado, la obligó a retroceder contra la viga. O'Rourke la sujetó con brutalidad, y Burke, temblando, volvió a atarla con manos torpes. Esta vez la cuerda mordió más su piel, apretada hasta casi cortar la circulación. El ambiente quedó en silencio, roto solo por los sollozos de Jensen, que se retorcía en el suelo con el brazo colgando inútil y los dientes apretados de dolor. Mason yacía inconsciente, y Burke lo miraba con la desesperación de quien no sabe si su amigo volvería a levantarse. O'Rourke masculló que deberían haberla matado en ese mismo instante, pero Carter lo calló con otra orden seca, su voz cargada de rabia contenida. Graves no dijo nada, pero sus ojos no se apartaban de Rhonda, como si ya hubiera aceptado que ella era una amenaza real. El fuego seguía ardiendo, pero el calor no alcanzaba a espantar el frío que se apoderó del granero. Los hombres habían visto demasiado. La mujer que habían considerado una campesina indefensa acababa de demostrarles en segundos que no lo era. Aunque volvían a tenerla atada, ninguno se atrevía a mirarla demasiado tiempo. Su silencio era una condena, su mirada una sentencia. Carter trató de devolverles algo de orden, obligándolos a comer, a descansar, a fingir que seguían siendo un grupo bajo su mando. Pero todos sabían que la noche ya no era la misma. Rhonda, sentada contra la viga con los brazos atados y el rostro enrojecido por los golpes, respiraba con calma. Había logrado lo que necesitaba, mostrarles un destello de lo que era capaz. Había abierto grietas en la confianza que se tenían entre ellos, y esas grietas crecerían. El miedo se había instalado en sus mentes. Podrían atarla, amenazarla, apuntarle con un arma, pero no podían borrar la imagen de Jensen retorciéndose con el brazo roto, ni la de Mason inconsciente en el suelo. Esa visión los perseguiría el resto de la noche, sembrando semillas de desconfianza y desesperación. El granero crujió de nuevo con el viento, como si las maderas quisieran recordarles que todo lo construido con podredumbre tarde o temprano se derrumba. Y mientras los fugitivos intentaban dormir entre gruñidos y susurros, Rhonda permanecía despierta, atenta, con la mente afilada. Sabía que la verdadera batalla aún estaba por empezar. Esa noche solo había sido el aviso, la primera explosión en una cadena que no se detendría hasta que todos ellos comprendieran, demasiado tarde, que nunca habían capturado a una víctima, sino a su propia cazadora. La madrugada se fue abriendo paso lentamente sobre el claro, pintando de un gris apagado las paredes inclinadas del granero y colándose a través de las rendijas del techo como cuchillos de luz. El fuego, reducido ya a brasas agonizantes, lanzaba de cuando en cuando un resplandor rojizo que parecía el último latido de un corazón enfermo. El ambiente estaba cargado con el humo frío y la respiración entrecortada de los hombres que habían pasado la noche, entre gruñidos, maldiciones y sueños intranquilos. El cuerpo de Mason seguía tendido cerca del rincón, con los párpados cerrados y la piel pálida, aunque sus labios ya dejaban escapar un hilo de aire
que probaba que seguía con vida. Burke no se había movido de su lado, velando por él como un hermano menor, con los ojos hinchados de insomnio y el rostro marcado por la preocupación. Jenson, con el brazo destrozado, había pasado la noche gimiendo, retorciéndose, llamando a gritos a una venganza que se le escapaba como agua entre los dedos. O'Rourke dormitaba entre ronquidos graves, pero su respiración estaba cortada por gruñidos nerviosos que revelaban pesadillas. Graves permanecía sentado, de espaldas a la pared, con el arma sobre las rodillas y la cabeza erguida, sin dar señales de haber cerrado los ojos en ningún momento. Y Carter, incapaz de conciliar el sueño, había pasado las horas apoyado contra la viga opuesta a la de Ronda, observándola de vez en cuando con una mezcla de rabia y temor. La mujer seguía allí, aparentemente atrapada, con los brazos y las muñecas hundidas en la cuerda, que Burke había ajustado hasta casi cortarle la circulación. Sus labios estaban secos, el rostro amoratado por los golpes, pero su postura erguida y la serenidad de sus ojos desmentían cualquier imagen de debilidad. Había soportado la noche con la calma de quien conoce la paciencia como arma, esperando el momento oportuno, escuchando cada murmullo, cada respiración, cada crujido de la madera. La tensión era tan palpable que, incluso inmóvil, Ronda había conseguido ocupar todo el espacio de la estancia, como si la viga a la que estaba sujeta no la contuviera a ella sino al resto. El primer estallido de la mañana vino de Jenson. El dolor lo había vuelto aún más rabioso, y cuando la luz gris iluminó su rostro sudoroso, se incorporó a medias sobre el suelo y gritó que había que matarla de una vez. Su voz, rota y estridente, resonó con tal furia que los pájaros huyeron de los árboles cercanos. «¡Es una bruja!», chillaba. «Nos va a destruir a todos si no la hacemos pedazos ahora mismo». Nadie le respondió al principio, pero su delirio dejó flotando la idea en el aire, como una sombra que se aferró a la garganta de los demás. Burke lo miraba con temor. Mason seguía sin reaccionar. O'Rourke frunció el ceño, y Carter se levantó bruscamente para ponerle un pie en el pecho y empujarlo contra el suelo. «Ella vive porque yo lo digo», gruñó el líder, y el cañón de su pistola marcó el énfasis de sus palabras. «No me desafíes, Jenson, ni tú ni nadie». Pero el loco rió entre dientes, con un sonido más cercano a un sollozo que a una carcajada, y replicó que Carter tenía miedo de ella, que todo el grupo lo veía y que su reinado se estaba acabando. Esa acusación quedó flotando como una chispa en un granero lleno de pólvora. O'Rourke se incorporó, los brazos cruzados sobre el pecho, observando a Carter con un gesto de desprecio apenas disimulado. Mason murmuró entre sueños que tal vez Jenson tenía razón. Burke, nervioso, no dejó de pasar la mirada de uno a otro, temiendo que la sangre corriera en cualquier instante. Graves, en cambio, no movió un músculo. Solo sus ojos, atentos, seguían cada palabra, cada tensión en el aire, como si estuviera midiendo la distancia que lo separaba de cada hombre, el tiempo que tardaría en alzar el arma si fuera necesario. Fue entonces cuando Ronda empezó a trabajar de verdad. Había aguardado la noche entera, y ahora era el momento de sembrar la discordia con la precisión de un cirujano. No necesitaba gritar ni moverse. Bastaban susurros, frases cortas, sembradas en el oído justo en el instante en que la duda ya había germinado. Cuando Mason se acercó tambaleante a revisar la cuerda que la ataba, ella inclinó apenas la cabeza y murmuró con voz suave: «Él te dejó caer. Te dejó que yo te quebrara sin moverse. No te protege». Mason palideció, los ojos llenos de una rabia contenida que no sabía dónde dirigir. Carter lo llamó para apartarlo de ella, pero la semilla ya estaba dentro. Cuando O'Rourke pasó cerca, mascullando sobre la poca comida que quedaba, Ronda susurró: «Podrías aplastarlo y ser tú el que mande. Todos lo seguirían a ti, no a él». El gigante frunció el ceño.
y aunque no contestó, sus narices dilatadas y el puño cerrado revelaban que las palabras lo habían alcanzado. Más tarde, cuando Burke, agotado, se arrodilló cerca de la hoguera, Rhonda lo observó fijamente hasta que él, incómodo, bajó la mirada. Entonces ella habló con calma. Cuando llegue el momento, ellos dejarán que seas tú el primero en caer. El chico tragó saliva, nervioso, y aunque quiso convencerse de que no era cierto, la inseguridad le ardió en el pecho como fuego. Carter notó el cambio en la atmósfera, los susurros, las miradas, el murmullo de la cuerda. Se levantó de golpe y gritó que la callaran, que le taparan la boca si era necesario. Burke obedeció torpemente, pero la semilla ya estaba plantada. La autoridad de Carter, hasta entonces sostenida por el miedo, empezaba a resquebrajarse. Cada mirada de los hombres lo acusaba de debilidad. Cada silencio era un cuchillo invisible. La tarde cayó entre ellos sin que se atrevieran a encender un nuevo fuego. El hambre creció, los estómagos rugían y los nervios se tensaban. En la penumbra, Mason se levantó en silencio e intentó acercarse a la puerta. Pensó que nadie lo notaría, pero Graves lo atrapó por la nuca con la rapidez de una serpiente. El muchacho gimió y se retorció, pero el exsoldado lo arrastró de vuelta y lo arrojó al suelo frente a Carter, que lo golpeó en la cabeza con la culata de la pistola. Mason lloró de rabia y vergüenza. Burke gritó en su defensa, y en un instante todos se enzarzaron en insultos y amenazas. Carter alzó la voz hasta quedarse ronco, imponiendo su mando por la fuerza, pero el eco de las palabras de Jensen resonaba en cada uno de los presentes. El líder estaba asustado. La noche cayó pesada como un telón. Los hombres se fueron quedando en sus sitios, incapaces de conciliar el sueño, y el silencio se pobló de susurros nerviosos. Rhonda, que había pasado el día tensando y aflojando las cuerdas con paciencia, sintió por fin que los nudos cedían. Aprovechando que el guardia asignado junto a ella cabeceaba de cansancio, se movió con un gesto seco y lo atrapó por el cuello. Su brazo se cerró como una pinza de hierro, y el hombre apenas alcanzó a abrir la boca antes de desvanecerse en sus brazos. Lo depositó en el suelo sin ruido. Volvió a colocarse las sogas alrededor de las muñecas, lo bastante flojas como para fingir que seguía atada, y retomó la misma posición de siempre. Cuando el fuego se apagó y el granero quedó envuelto en penumbras, Carter se sentó con la pistola en la mano, incapaz de apartar de la mente el rostro sereno de la mujer. No podía explicarse por qué, pero sentía que el control se le escurría como agua entre los dedos. Había visto a Jensen reducido a un lamento humano, a Mason humillado, a sus hombres gritándose entre sí, y en el centro de todo, esa mujer que no necesitaba hablar en voz alta para destruirlos. Sabía que la lucha aún no había terminado, que lo peor todavía estaba por llegar. Y mientras los demás respiraban con la agitación de un sueño intranquilo, Rhonda mantenía los ojos abiertos, escuchando el crujido de la madera y el silbido del viento. Sabía que al amanecer el grupo se rompería de manera irreversible. Lo único que necesitaba era esperar a que su propia podredumbre los devorara desde dentro. Porque aquella banda ya no era unida, ya no era fuerte. Era un montón de lobos hambrientos desconfiando unos de otros, con las fauces abiertas, y ella solo tenía que dar el empujón final para que se despedazaran entre ellos. El amanecer trajo consigo una claridad opaca, en la que el gris del cielo se mezclaba con las sombras del bosque, y la humedad del rocío convertía cada paso en un esfuerzo agotador. El granero había dejado de ser un refugio para transformarse en un peso insoportable. Las vigas podridas crujían con cada soplo de viento, como si anunciaran un derrumbe inminente, y los hombres que allí se refugiaban sabían que quedarse significaba ser descubiertos tarde o temprano. Carter, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y los nervios al límite, fue el primero en decidir que debían abandonar aquel lugar.
Su voz sonó como un látigo cuando ordenó preparar las pocas cosas que tenían y salir antes de que las patrullas se acercaran. Los demás, aunque no lo admitieran, respiraron un alivio tenso al escuchar que se marcharían de aquel encierro que ya les resultaba más opresivo que la propia prisión. La mujer seguía allí, atada, aparentemente vencida, pero en realidad más libre que ninguno de ellos. Sabía que el tiempo estaba a su favor y que cada hora debilitaba la cordura y la disciplina de sus captores. Carter la empujó con violencia hacia la salida, obligándola a caminar delante de todos, como si quisiera exhibir que aún la tenía bajo control. Graves cerraba la marcha. Su mirada fría recorría los alrededores, consciente de que el bosque podía ser tanto un aliado como una trampa. O'Rourke avanzaba resoplando, fastidiado por el hambre y la incomodidad, mientras Jensen, convertido en un amasijo de dolor y furia con su brazo roto, profería insultos incoherentes que nadie escuchaba ya con atención. Mason caminaba con dificultad, el pecho aún dolorido por el estrangulamiento que lo había dejado sin aire la noche anterior, y Burke lo ayudaba como podía, lanzando miradas ansiosas a cada sombra. El bosque los recibió con un silencio expectante, roto solo por el crujir de las ramas bajo sus botas. Avanzaban a trompicones, guiados por Carter, que pretendía mantener la autoridad a pesar de que cada paso revelaba lo frágil de su liderazgo. La lluvia no tardó en caer, primero como un murmullo sobre las hojas, luego como una cortina implacable que empapó las ropas y embarró el suelo. El frío se convirtió en un enemigo invisible, calando hasta los huesos y robándoles la poca energía que les quedaba. La discusión no tardó en estallar. Burke se quejaba de que no podían seguir caminando sin rumbo. Mason maldecía en voz baja. Y Jensen, con la risa estridente de un demente, proponía colgar a la mujer en un árbol y dejarla decarnada para distraer a la policía. O'Rourke rugió en apoyo, ansioso por cualquier acto de violencia que aliviara su frustración. Carter trató de imponer silencio, pero su voz ya no tenía el peso de antes. Solo Graves lo escuchaba sin interrumpir, aunque en su mirada se percibía la duda. Rhonda caminaba en medio de ellos, aparentemente sometida, pero con los sentidos en alerta. El barro dificultaba cada movimiento, pero ella había aprendido a soportar la incomodidad mejor que nadie. Había pasado por combates interminables, por entrenamientos bajo condiciones inhumanas. Aquel bosque, con toda su hostilidad, no era nada que pudiera quebrar su voluntad. Sus muñecas, aunque enrojecidas y sangrantes por la cuerda, ya habían aprendido el truco de aflojar los nudos en silencio. El momento estaba cerca, y la tormenta sería su aliada. Cuando el cielo se oscureció aún más y el rugido del agua en las copas de los árboles se volvió ensordecedor, Rhonda aprovechó la confusión. Con un movimiento calculado se zafó de la cuerda y en un instante de distracción se lanzó hacia la espesura. El corazón de los fugitivos dio un vuelco. Burke gritó su nombre como si el eco del bosque fuera a devolvérsela. O'Rourke rugió con furia animal y se lanzó tras ella. Jensen chilló con carcajadas histéricas que la cacería había comenzado. Carter ordenó mantener la formación, pero la desesperación pudo más que sus palabras, y el grupo se desbandó en distintas direcciones, cada uno empujado por su propio instinto. La mujer corría entre los árboles con una precisión que sus perseguidores no podían igualar. El bosque era su ring. Sus raíces y ramas eran cuerdas invisibles que utilizaba en su favor. Sabía dónde pisar para no hacer ruido, cómo deslizarse sin dejar huellas, cómo esperar el momento exacto para atacar. Ellos, en cambio, eran torpes y ruidosos, cada uno perdido en su propio pánico. El primero en caer fue Mason. Avanzaba cojeando, rezagado, con la respiración entrecortada y los ojos empañados por la fatiga. No la vio venir cuando ella cayó desde una rama baja. Su brazo se cerró alrededor de su cuello
con la firmeza de una trampa. Mason pataleó, trató de gritar, pero en segundos perdió la conciencia. Rhonda lo dejó tendido en el barro, vivo pero fuera de combate, y recogió el cuchillo que llevaba en la cintura. Burke fue el siguiente. Había escuchado el grito ahogado de su amigo y corrió hacia él, tropezando con raíces, llamándolo desesperado. Lo encontró tendido, respirando apenas, y su rostro se cubrió de horror. En ese instante Rhonda emergió de las sombras. Burke levantó un cuchillo con manos temblorosas, pero ella esquivó su embestida con un giro ágil y le golpeó la rodilla hasta hacerlo caer. Le arrancó el arma con un movimiento seco y lo redujo con un codazo al rostro que lo dejó inconsciente junto a su compañero. 2 menos. El bosque guardó silencio, como si se hubiera tragado sus cuerpos. Jensen, que avanzaba solo, reía y gritaba obscenidades al aire, convencido de que cazaba cuando en realidad era presa. Sus pasos eran erráticos, su respiración jadeante, y no vio la sombra que se movía detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Rhonda lo atrapó con un movimiento fluido, lo derribó con una proyección impecable y lo estranguló con la eficacia de quien ha practicado esa llave 1000 veces. Jensen pataleó, arañó el barro, pero su fuerza se extinguió bajo la presión implacable. Cuando quedó inconsciente, ella lo dejó a un lado, respirando con dificultad, y continuó su cacería. El enfrentamiento con O'Rourke fue distinto. El gigante irrumpió en el claro con un rugido que hizo temblar las ramas. Sus pasos hacían vibrar la tierra y sus brazos se agitaban como masas. Rhonda lo esperaba en silencio, y cuando él se abalanzó, esquivó su embestida y lo dejó estrellarse contra un tronco. O'Rourke se levantó, furioso, y cargó de nuevo. Esta vez ella lo atrapó en un movimiento de cadera, lo lanzó al suelo con un estrépito que sacudió el barro, y antes de que pudiera reaccionar, lo atrapó en una llave que le partió el brazo con un crujido escalofriante. El rugido de dolor del gigante se perdió en la tormenta. Rhonda lo dejó allí, gimoteando, incapaz de seguir peleando. El bosque había devorado ya a 4 de los 6. Solo Carter y Graves seguían en pie, más cautelosos, moviéndose con pasos lentos, conscientes de que la situación había cambiado por completo. Ya no eran cazadores persiguiendo a una mujer indefensa. Eran hombres acorralados por una depredadora invisible que los acechaba entre los árboles. El miedo se había instalado en sus huesos, y aunque Carter intentaba mantener la compostura, sus ojos traicionaban el temblor que ya no podía ocultar. Graves, con el arma siempre lista, avanzaba en silencio, el rostro imperturbable, pero incluso él sentía la presión de aquella presencia que los rodeaba sin dejarse ver. Rhonda, escondida entre las sombras, los observaba con la calma de un cazador que mide el instante perfecto. Ya había reducido a los más débiles, había quebrado la fuerza bruta de O'Rourke y apagado la locura de Jensen. Solo quedaban los dos que realmente importaban, el líder que mantenía el grupo unido a duras penas y el soldado que representaba el mayor desafío. El bosque estaba de su lado, la tormenta cubría sus pasos y su paciencia era infinita. La cacería aún no había terminado. El cielo empezó a abrirse lentamente. La lluvia cedía, pero la tensión no hacía más que aumentar. El suelo estaba lleno de huellas de lucha, de cuerpos caídos en la espesura, de ramas rotas que contaban historias de violencia. Carter y Graves sabían que estaban solos, que la banda se había desmoronado en cuestión de minutos, y que la mujer a la que habían subestimado era la responsable de todo. La respiración de ambos se mezclaba con el silencio expectante del bosque, y en algún lugar entre las sombras, Rhonda se preparaba para el último acto de aquella cacería. El bosque había quedado atrás, aunque sus sombras todavía parecían acechar en la memoria de los hombres que seguían en pie. Carter y Graves, exhaustos, empapados y con la respiración cortada, habían logrado alcanzar una cabaña abandonada en medio de la espesura,
un refugio improvisado donde al menos podían secarse las ropas y encender un fuego. No hablaban mucho, porque cualquier palabra sobraba. Sabían que la mujer aún estaba afuera, en algún lugar cercano, y que el destino de sus compañeros era prueba suficiente de lo que ella podía hacer. Carter trataba de convencerse de que aún tenía el control, de que si lograba mantener la cabeza fría, encontrarían la manera de salir de aquel infierno. Graves, en cambio, lo observaba con una calma helada, sin reproches ni palabras de aliento, como si ya supiera que el final estaba escrito. La cabaña era una estructura vieja, de troncos carcomidos por el tiempo, con una chimenea que apenas resistía el viento y ventanas tapadas con tablas mal clavadas. El humo del fuego subía pesado, impregnando el aire de un olor agrio que se mezclaba con el sudor y la tensión. Carter se paseaba de un lado a otro, blandiendo su arma como si eso pudiera mantener lejos a la mujer que ya había reducido a 4 hombres mucho más fuertes que él. Graves, sentado en un rincón, afilaba su cuchillo con movimientos pausados, observando a su líder con esa mirada que siempre resultaba imposible descifrar. Ronda, mientras tanto, no estaba lejos. Había seguido sus pasos hasta la cabaña con una precisión implacable, utilizando cada ruido, cada rama rota, cada huella en el barro como una invitación a la caza. Desde afuera, observaba las grietas entre las tablas, escuchaba las discusiones ahogadas, percibía la respiración entrecortada de Carter y la calma controlada de Graves. Sabía que estaba cerca el momento final, pero también comprendía que precipitarse significaba arruinarlo todo. Debía esperar el instante en que la tensión dentro de la cabaña se transformara en desesperación. La espera fue corta. Carter empezó a perder la paciencia. Golpeaba las paredes con el puño, maldecía a sus hombres caídos, gritaba el nombre de la mujer como si esperara provocarla. Graves apenas levantó la vista y le dijo con voz baja que se callara, que estaba atrayendo su propia muerte. Aquellas palabras fueron suficientes para que Carter explotara, apuntándole con el arma en un arranque de furia. Durante unos segundos el aire se cargó de pólvora invisible. 2 hombres enfrentados, uno dominado por el miedo, el otro por una serenidad que lo volvía todavía más peligroso. Ronda desde afuera lo comprendió. No necesitaba entrar de inmediato. Ellos mismos se estaban destruyendo. El disparo nunca llegó a ejecutarse. Carter bajó el arma de golpe, respirando con violencia, consciente de que Graves no lo temía y de que un enfrentamiento entre ellos solo facilitaría las cosas para la mujer. Murmuró que debían resistir hasta la noche, que quizá al amparo de la oscuridad lograrían escapar del bosque. Graves no contestó, solo continuó afilando su cuchillo, como si supiera que escapar era una ilusión. Cuando cayó la tarde, el silencio se volvió insoportable. La tormenta había cesado, y en la calma posterior cada crujido del bosque parecía más fuerte que un trueno. Carter se quedó dormido a ratos, vencido por el agotamiento, mientras Graves permanecía en vela, vigilante, con el cuchillo en la mano. Fue entonces cuando ocurrió. Una tabla en la parte trasera de la cabaña se movió apenas, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Graves giró la cabeza, pero no alcanzó a reaccionar. Una sombra se deslizó con la rapidez de un relámpago. Ronda entró en silencio, como un espectro que había estado esperando este momento desde el principio. El primer movimiento fue contra Carter. Antes de que pudiera abrir los ojos, ella ya lo había desarmado con un golpe seco y lo había reducido contra el suelo, inmovilizándolo con una llave que lo dejó sin aliento. Carter forcejeó, intentó gritar, pero la presión sobre su cuello lo paralizó. Graves se levantó de inmediato, cuchillo en mano, y durante unos segundos ambos se observaron en silencio. No había odio en los ojos de Ronda, solo determinación. Tampoco había miedo en los de Graves, solo aceptación. Él comprendía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse a ella. Y aún así,
Avanzó. El choque fue brutal y silencioso a la vez. Graves atacó con movimientos precisos, buscando los puntos vitales, pero Ronda los esquivó con la fluidez de quien ha entrenado toda su vida para sobrevivir. El cuchillo pasó rozando su brazo, y ella respondió con un contraataque que lo hizo retroceder. Graves sonrió apenas, como reconociendo que finalmente había encontrado un adversario digno. Durante varios minutos, el intercambio de golpes fue una danza letal en la penumbra de la cabaña, con Carter jadeando en el suelo, testigo impotente del enfrentamiento. El final llegó de manera inevitable. Graves se lanzó en un ataque desesperado, pero Ronda utilizó la fuerza de su propio impulso para desarmarlo y derribarlo contra la mesa, que se astilló bajo su peso. Antes de que pudiera levantarse, lo inmovilizó con una llave en el brazo y lo redujo hasta que soltó un gruñido ahogado. No lo mató, porque no era necesario. Lo dejó inconsciente, como a los otros, y se levantó lentamente, observando el interior de la cabaña iluminada por las brasas moribundas. Carter, temblando, trató de arrastrarse hacia la puerta, pero Ronda lo detuvo con una mirada. Ya no necesitaba la fuerza para dominarlo. Él estaba destruido por dentro, reducido a un espectro de lo que había sido. Ella lo observó un instante, como valorando si valía la pena dedicarle un último movimiento, pero al final lo dejó caer de rodillas. Carter lloraba, suplicaba, pero sus palabras se ahogaban en el silencio. Afuera, las luces de las linternas empezaban a abrirse paso entre los árboles. La policía había llegado, guiada por los rastros que los fugitivos habían dejado en su huida torpe. Ronda salió de la cabaña despacio, con el cuerpo aún erguido, cubierta de sudor y barro, pero con la mirada intacta. El bosque, que había sido su campo de batalla, ahora quedaba atrás como un escenario vencido. Los agentes la recibieron con asombro y respeto, algunos sin comprender cómo una mujer sola había logrado lo que decenas de hombres armados no habían podido. En el interior, Carter y Graves fueron reducidos por la policía sin oponer ya resistencia. Sus cuerpos derrotados eran el reflejo de un grupo que había nacido del odio y había caído bajo el peso de su propia soberbia. Ronda, por su parte, no dijo nada. No necesitaba explicar lo ocurrido. El silencio del bosque hablaba por ella, y la memoria de cada movimiento quedaría grabada en quienes habían sido testigos. La madrugada volvió a caer sobre las montañas, esta vez limpia de tormenta. Ronda caminó unos pasos apartándose del bullicio de los policías y respiró hondo, permitiéndose por primera vez un instante de calma. Sabía que no había terminado, que la vida volvería a ponerla frente a pruebas inesperadas, pero también sabía que, mientras tuviera la fuerza de mantenerse en pie, nunca sería una víctima. El bosque, la cabaña, los rostros caídos de sus enemigos, todo quedaba atrás como un recuerdo de la batalla que había ganado no solo con el cuerpo, sino con la voluntad. Y cuando el sol empezó a asomarse por entre las copas de los árboles, Ronda siguió caminando hacia adelante, sin mirar atrás, sabiendo que había sobrevivido a la peor de las casas y que su espíritu había salido más libre y más fuerte que nunca. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros contenidos que ya están disponibles y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan verlo.